Bienvenidas a Cine en Femenino Conversaciones, Mujeres que narran mujeres. Un podcast en el que hablamos con mujeres de diferentes disciplinas, quienes desde su trabajo apoyan, fomentan y visibilizan temáticas de género y el trabajo de otras mujeres. La creación, la comunicación digital, el periodismo, la legalización del aborto, el cine y el feminismo son algunas de las temáticas que exploraremos en esta serie de entrevistas, a través de un recorrido por la trayectoria profesional e intereses de nuestras invitadas. Yo creo que ese es el tema, que uno pues se aferre a lo que hace bien, a lo que siente que le permite respirar. Hoy tenemos como invitada a Carolán Figueroa. En esta conversación haremos un recorrido a través de su experiencia narrando desde el cine, la televisión y el periodismo, así como sobre los procesos de creación e investigación que lleva a cabo en la realización de sus proyectos. Mi nombre es Laura Gutiérrez, disfruten el episodio. Carolán, bienvenida a Cine en Femenino Conversaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, realmente nos alegra mucho tenerte hoy con nosotras. Quisiera empezar pidiéndote que te presentes y nos cuentes un poco sobre quién eres y lo que haces. Yo soy Carolán Figueroa, soy generadora de contenidos multiplataforma. Últimamente he pensado en esa descripción, porque sí, básicamente yo genero contenido para cine, para documental y ficción, para periodismo como en formato de crónica, para televisión también he hecho series, y pues tengo un canal de YouTube que se llama La Píldora, entonces ahí también me metí como en la vuelta digital. He hecho parte de varias propuestas transmediales y ahorita de hecho estoy en una propuesta transmedial también en Canal Capital. Entonces, digamos que mi objetivo en la vida inicialmente era como escribir y hacer cine, y pues luego he ido metiéndome en todos los formatos y todas las extensiones realmente. Y es justamente sobre esa versatilidad narrativa y esa experiencia tan amplia que tienes narrando en diferentes formatos de la que me gustaría que habláramos hoy. ¿Qué te parece si empezamos por que nos cuentes de dónde surge este interés por meterte en el periodismo? Pues yo llegué al periodismo porque mis papás no me iban a pagar cine. Pero yo creo que hubiera podido convencer a mi papá, hubiera tenido chance de convencerlo, si la opción que tenía en ese momento, que era la Facultad de Cine de la Nacho, me hubiera convencido más y lo hubiera convencido más, porque en ese momento la única opción de estudiar cine era esa, la Escuela de Cine de la Nacional, y yo hice la tarea con mi papá de ir a una entrega de tesis de grado de la Nacho. Yo recién salí del colegio, fuimos los dos y, o sea, fueron unos cortometrajes espantosos. O sea, es muy chistoso porque la valoración fue esa, eran unos cortometrajes que los dos nos miramos como, uy, no, qué cosa tan horrible. Entonces como que ahí yo ya perdí toda la publicidad que podía haberle hecho a la idea de estudiar cine, que de por sí ya me habían abierto los ojos cuando dije que quería estudiar cine, no es como la mejor idea, digamos. Entonces dije, bueno, listo, comunicación social, periodismo, y yo me pago cine cuando me gradúe de comunicación social. Pues fue mi idea. Dije, listo, estudio esto para yo pagarme cine. Ese fue como el plan que me hice. ¿Y de dónde crees que venía ese interés por contar historias? Eso sí tiene mucho que ver como con la escritura. Yo siempre tuve como la necesidad de escribir, y en el colegio escribí muchos cuentos cortos, que obviamente si los viera ahorita me pegaría un tiro seguramente, pero pues eran cuenticos que yo escribía de noche porque sí, porque quería, porque se me ocurría. Y había una cosa, que esto es un poco tonto, pero desde chiquita a mí me encantaban las máquinas de escribir, o sea, los teclados, me parecía una nota estar espichando esos botones. Entonces, cuando en el colegio nos pusieron mecanografía, que en mi colegio nos ponían a hacer mecanografía, eso se lo ponían a hacer a uno para hacer secretariado, ¿no? Pero a mí me gustó, era porque era como una forma muy rápida de escribir, es como, puedo solucionar mi atasco mental más rápido. Entonces, apenas llegó a mi casa una máquina de escribir eléctrica, para mí era como un juguete, o sea, para mí era muy chévere hacer de esa vuelta, y sí, empecé a escribir desde, sí, muy chiquita, por parche, no sé, me gustaba, y ya lo hacía. ¿Y cómo fue esa experiencia de estudiar periodismo? ¿Cómo fueron esos años de universidad? ¿Qué te empezó a interesar? ¿En qué te empezaste a encarretar? ¿Y qué quizá no te gustó mucho? En el periodismo siempre me gustó
el periodismo investigativo. O sea, digamos que para decidir qué periodismo era una opción, a mí Germán Castro Caicedo me pareció, o sea, me activó muchísimo las ganas. Eh, los libros de Germán Castro Caicedo yo me los leí terminando el bachillerato, pues me leí como todos los que pude, y esa fue una de las razones para estudiar periodismo y pensar que si la vía era el periodismo, digamos, sería periodismo investigativo. Nunca pensé en ser reportera, nunca pensé en trabajar en un periódico para hacer noticas, me parecía terrible. Siempre era la idea de periodismo investigativo, eso sí lo tenía muy, muy metido en la cabeza. Y luego ya cuando empezó la carrera, eh, yo empecé a sentir que era como un requisito que tocaba chulear, pero no que fuera algo que determinara nada. Entonces yo empecé a trabajar estando en la universidad, a los 17 años entré a trabajar en un periódico que se llamaba Suburbia, y yo sentía que el estar trabajando en el periódico era lo que de verdad me interesaba hacer. O sea, elegí pésimo ahí porque la universidad quedaba en Chía y el periódico quedaba en la 100 con 15, entonces esto era como que salir de clase corriendo para el periódico, pero realmente yo siento que mi carrera, a lo bien, yo la hice muy en el periódico, en Suburbia. Para mí fue muy importante ese trabajo, y luego también trabajé en la Cámara de Comercio y luego con una editorial, todo paralelo a la carrera. La universidad se volvió como un checklist ahí, y lo que más me gustaba a mí en la universidad era, por ejemplo, el cineclub, que no era parte pues de la carrera, sino ser parte del cineclub que había en la universidad. Y las materias, pues creo que en la Sabana había un buen énfasis investigativo, digamos, para pensar como en el aporte de la carrera como tal, había un buen énfasis investigativo y de escritura, que las complementé con el trabajo en el periódico. ¿Y cuál era tu trabajo en Suburbia? ¿Qué te tocaba hacer? Yo entré a Suburbia como redactora. Y es muy chistoso porque yo me acuerdo que el director del periódico me ponía, es muy chistoso, o sea, yo no entiendo cómo pasó eso. El man me dio a mí una columna que tenía 500 caracteres y yo indignadísima que porque 500 caracteres, que era esa porquería, o sea, yo bravísima que 500 caracteres no era nada, y en efecto no es nada, pero el ejercicio era justamente como se trabaja en los medios, como escribes y tienes tantos caracteres y en esos caracteres me metes la idea y en esos caracteres me la desarrollas. Entonces, digamos que eso fue muy, muy pro de parte de Jimmy, me acuerdo, mi jefe, porque pues yo entré al periódico a escribir directamente. También es que el periódico se lo estaban inventando, me acabo de acordar, como era un invento, estábamos creando como unos clasificados de parejas. Entonces yo escribía los primeros clasificados falsos, pues porque nadie estaba pagando por esos clasificados. Tocaba como incentivar a la gente, entonces yo me jalaba unas declaraciones de amor ahí para meter en los clasificados. Fue muy chévere, la verdad. ¿Y en qué momento decides entonces irte a estudiar cine a San Antonio? Ah, no, pero es que eso estaba desde el principio. O sea, yo quería hacer todo. O sea, el plan era tal cual. Termino de estudiar comunicación y busco la manera de estudiar cine. Cuando yo dije eso, yo no sabía que existía San Antonio de los Baños. Pero cuando trabajé en Suburbia, había un chico que se llama, pero pues ya no es un chico, Jaime Manrique, y él hacía columna de cine en Suburbia. Y Jaime, sí, eso es muy chévere porque él sí creía en el cine. Cuando yo estaba allá en Suburbia, yo estaba diciendo, no, aquí en Colombia no se hace cine, es imposible, nadie puede hacer. Y por él fue que yo me enteré que existía esa escuela y que era como pues mítica, como que entrar a San Antonio era como, ¡guau! Y como que en ese orden de ideas yo dije, bueno, yo nunca voy a poder entrar a San Antonio. Y seguí terminando la carrera. Y bueno, cuando ya terminé, eh, simplemente empecé a ahorrar pensando que me iba a ir a algún lado a estudiar cine. Y cuando apareció la convocatoria de la ICTV, dije, bueno, pues intentemos saber qué pasa. Entonces, nada, cuando tenía las opciones, yo puse primera opción guión y segunda opción documental, porque uno tiene dos chances en la escuela. Yo quería hacer cine, digamos, pero cuando me gradué de la Sabana, entré a trabajar con Discovery en unos documentales, pero yo ahí entré como productora e investigadora. Y yo desde ese rol veía cómo era el trabajo de guión y yo me entró afán de meterle mano a esos guiones. Entonces yo decía, no, así no está funcionando bien. Entonces se me metió en la cabeza que si estudiaba guión ya podía meterle mano a guiones de ahí en adelante. Y nada, me aceptaron y me fui a Cuba a estudiar énfasis de guión. ¿Y qué tal la experiencia en Cuba? Terrible. Mucha gente te hablará con mucho amor de la escuela,
para mí fue una experiencia muy difícil, muy difícil. El tema de estar en Cuba ya es un reto. Ahora quizás no es tan traumático, pero cuando yo estaba bastante precaria la situación, no había internet, las llamadas internacionales eran carísimas, bueno, todas siguen siendo caras, pero pues ahora hay internet, pero ahí era solo la llamada. Entonces hay un tema de aislamiento súper fuerte con respecto a Cuba, digamos, y ya luego dentro de la isla, la escuela está a 1 hora de La Habana y a 15 minutos del pueblo, y no hay como carros que uno diga, y si va a coger el carro, no. Entonces hay un tema de aislamiento muy, muy fuerte, más la dinámica de la escuela, que es un internado de cine, básicamente. Entonces somos los estudiantes metidos ahí en un reality y esa intensidad a mí me iba a dar un paro cardíaco mal, o sea, me parecía muy, muy asfixiante, y sobre todo porque yo ya venía como de trabajar, yo ganaba plata, yo me movía, yo entraba, yo ya estaba viviendo sola cuando me fui para Cuba, o sea, esta cosa de estar como con tanta gente y estar ahí, no, terrible. A mí me dio durísimo, a mí me dio durísimo esa experiencia. Pero bueno, y ese aislamiento y ese aprendizaje, no sé, ¿qué cogiste de ahí? ¿Qué te empezó a interesar haciendo la carrera o en qué querías meterte? ¿Qué te llamaba más la atención del cine? La escritura de guión me parecía como que era como, sí, 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 entiendo, entiendo, estoy en mi salsa, esto es por aquí. La asistencia de dirección en algún punto me llamó mucho la atención desarrollar la asistencia de dirección. Eh, y el documental, digamos que yo había trabajado para Discovery antes de irme, pero no había entrado en contacto como con el documental cinematográfico, a lo bien, que una de las cosas que tiene la escuela muy chévere es la biblioteca que tiene, que eso, quieras o no, te chupas todo el cine del mundo porque no tienes nada más que hacer. O sea, en esa escuela no hay nada más que hacer que aprender. O sea, si no aprendes, estás en la olla. Entonces, sí, yo me metí mucho con el documental, conocí mucho documental latinoamericano, que no lo tenía. O sea, yo tenía como una formación de cine muy comercial, muy norteamericano, muy chimba, y en la escuela, claro, cine europeo, cine experimental, cine de autor, documental de observación, es como eso, ahí me abrió la cabeza un montón. Pero igual eso en un punto también era exasperante, estar tan inteligente todo el tiempo. Entonces yo me acuerdo que yo tenía temporadas en que iba a la biblioteca y decía, deme Terminator, Titanic y Atracción Fatal. Y no sé, alguna cochinada de Jean-Claude Van Damme, no sé, cualquier cochinada. De hecho, con un amigo alguna vez hicimos una temporada de puras películas superficiales porque estábamos demasiado inteligentes. Eso asfixia, eso no se puede. Bueno, y entonces después terminas la carrera y te devuelves. ¿Y cuál era el plan? Yo venía con la idea de empezar a hacer asistencia de dirección, eh, pero claro, uno vuelve como con una formación de burbuja, porque claro, estás en un mundo, es muy chistoso, en la ICTV el cine es súper real, o sea, es algo de lo que hablas todo el tiempo, es algo que haces, que creas, es muy real. Y llegas al mundo real y a nadie le importa que tú quieras hacer cine, es como, ¿de qué estás hablando? Entonces, como yo ya había trabajado antes, yo venía en una mentalidad de, bueno, vamos a trabajar en lo que aparezca, ¿no? Pero pues audiovisual. Entonces yo empecé a buscar trabajo como asistente de dirección, primero en publicidad, y también como productora para cosas que iban apareciendo, y como guionista en series, y empezamos a desarrollar con mi pareja de ese momento, que salimos de la escuela juntos, un documental que se llama 16 Memorias. Entonces digamos que por ese enganche que traíamos los dos, como que empalmamos la realidad con hacer ese documental. Entonces yo volví de Cuba directo a empezar a hacer ese documental. Y el proceso de hacer ese documental fue como 1 año y medio, pues paralelo a los trabajos de la vida, trabajo. Y así fue como que empezó la vuelta con el cine, como empezar a buscar el camino del cine. Y de ahí, de ese tiempo, ¿qué más hiciste? Así que, ¿qué proyecto te motivó en ese momento, después de volver a más de 16 memorias? Uf, esos 2 años fueron muy dementes porque en ese periodo yo recibí un falso positivo de VIH y
Bueno, luego de recibir la confirmación de que era negativo, digamos, yo de hecho, cuando me convencí de que me iba a morir de VIH, empecé a investigar un poco la enfermedad, porque a ti te hacen 2 pruebas. La segunda es la que confirma. Y a mí entre una prueba y otra me quedaron 15 días con un festivo en la mitad. Entonces me quedaron como muchos días esperando recibir la segunda. Me puse a investigar mucho, pues como de los medicamentos, de lo que decían los doctores, de bla. Y lo que encontré es que hay unos médicos que son disidentes de las teorías del VIH, que plantean que el VIH es más o menos un virus medio inventado, que los medicamentos hacen más daño que bien, bueno, una cantidad de cosas que era como, y cuando ya recibí el negativo, que fue como, ok, qué alivio, igual tenía un montón de información ahí, tenía documentales, tenía un libro, y aparte tenía como la vivencia ahí fresquita. Entonces, paralelo a 16 memorias, yo empecé a escribir ese artículo que se llama Una cretina llamada Elisa, y, por ejemplo, ese artículo lo escribí también porque pensaba que era importante que todos esos hallazgos que yo había hecho quedaran en algún lugar de manera sintética, porque eran cosas, algunas muy científicas, muy técnicas, muy pesadas. Entonces mi idea era como, bueno, traducirlas, meterle la impronta a la experiencia personal y que queden como disponibles para la gente. Entonces en ese tiempo escribí ese artículo y se lo llevé a la gente de revista Número pues, para que lo contemplaran, a ver si les interesaba. Y les interesó y lo mandaron luego al Simón Bolívar y ese artículo ganó el premio Simón Bolívar. Entonces, digamos que el lanzamiento de 16 memorias coincidió con el Simón Bolívar y era como, no sé, un trabajo periodístico mío de investigación y también en primera persona, más el documental, como que en esa época de mi vida, esos dos momentos fueron importantes, ¿no? Como tener el documental y que le fue bien al documental y tener ese artículo premiado. ¿Y en qué momento entonces aparece el libro Matar al Buda y este triángulo amoroso? Ja, la historia como tal sucedió antes de yo irme para Cuba, pero digamos que dentro de mis intenciones de, no sé, de siempre era como algún día yo quiero escribir un libro, ¿no? Yo algún día quiero escribir una novela, pero pues obviamente temas. Entonces, cuando yo estaba viviendo esa historia, mientras la vivía, yo decía, esto sería un libro. Pero pues obviamente me dediqué a vivir la historia, tomé muchos apuntes y demás, pero pues eso se quedó ahí. Me fui a estudiar cine y cuando ya pasó lo del Simón Bolívar, el Simón Bolívar te da una plata, entonces yo dije, voy a escribir una novela. O sea, me voy a tomar un año y voy a escribir una novela. Voy a coger la plata, voy para Buenos Aires, no sé por qué, pero voy para Buenos Aires y allá voy a escribir. Y yo me fui para Buenos Aires con esa plata a tomarme un año sabático, pues, para escribir. Pero la idea era escribir una novela sobre mi abuela, que es otro tema que me parecía fantástico. Y yo también paralelamente a eso senté a mi abuelita muchas tardes a que me contara su vida y la grabé y la transcribí, etcétera. Pero pues bueno, me fui a Buenos Aires e intenté escribir, eso no salió nada, eso fue horrible, eso está por ahí en algún disco duro y era un montón de palabras que no llegaban a nada. El año sabático se convirtió en 2 años de intentar escribir y tal, pero eso no salió nada. Muy linda la Entonces, ciudad. muy linda la ciudad, sí, muy chévere la gente, la comida, el parche, pero no, y yo fui muy juiciosa, yo lo intenté, pero eso salió un desastre. Entonces yo me devolví aquí a Bogotá y dije, no, yo no puedo escribir esto sola, hay algo que no tengo, no sé exactamente qué es, pero hay algo que no tengo. Entonces ahí me metí a hacer la maestría de escrituras creativas de la Nacho, así como, venga, necesito hacer una maestría para sacar un libro. Y cuando me preguntaron en la maestría que cuál era la historia que quería trabajar, yo ya estaba tan tenaz con la de mi abuela que dije, no, yo no puedo retomar esa vaina porque en serio, te juro, yo escribí como 200 páginas que no son nada, pero son 200 páginas. Y uno se pierde entre lo que escribe, los personajes, lo que se inventó, eso es terrible. Entonces dije, no, más nunca la quiero ver y ahí me acordé de la otra historia. ¿Y cuál es la onda ahí con el budismo? Y bueno, no sé si de dónde surge el detrás de ese libro. Pues ese libro surge de un momento de la vida en el que me dio por estar cerca al budismo. Yo asistí a un centro de meditación aquí en Bogotá
como por un año o algo así. Y tuve una relación ahí interesante con el budismo, pero sobre todo como, pues claro, una relación afectiva, romántica, sexual, erótica, pero sobre todo como un desencanto muy grande con el budismo. Yo me desencanté fuertemente del asunto y parte de ese desencanto yo me lo llevé para Cuba, de hecho, que ahora que lo pienso, o pues siempre lo he pensado, todo el aislamiento del que te hablé en Cuba, yo me lo llevé como idealizado por esta onda del budismo, de los retiros, del silencio, de los votos de humildad, de los votos de pobreza, de un montón de votos que uno en Cuba tiene que hacer a las malas, pues porque es la realidad, no porque estés de iluminado, pero digamos que la novela sí tiene un relato amoroso, romántico, erótico, pero también tiene un relato de desencanto muy fuerte con todas las teorías de la espiritualidad, ¿no? Que en algún momento como que todos tenemos ese rush de, ay, sí, yo voy a cambiar el mundo, ay, sí, me voy a iluminar, y es como, ay, por favor. Y hay una necesidad de algo, no sé, sí, creo que todos pasamos por ahí. Y creo que toda la vida mantenemos esa necesidad, Sí. pero, pero no sé, en este punto yo ya creo que eso siempre es muy personal, esas vainas como de congregación y movimiento y grupo, a mí no me convencen mucho. ¿Y tienes por ahí el libro para que nos leas un fragmento? Me hiciste acordar en la feria del libro, para el lanzamiento, 5 minutos antes de salir al conversatorio, fue igual, me dijo Julián David, como elige algo para leer, y yo, bueno, listo, tran, lo metí, y salió una escena erótica. Entonces yo empecé a leerla con el micrófono en Corferias, con todo el eco, o sea, fue una boleta. Vamos a ver qué sale aquí. Voy a leer este pedacito que es el arranque de un capítulo. Dice, cuando tuve conciencia de lo que estaba haciendo, ya era tarde. Me descubrí recostada contra el marco de la puerta de su habitación, debilitada por la sacudida de algo parecido a un trance. Detallé los textos budistas repartidos sobre la cama, varios de ellos envueltos en telas de seda que le daban un aire solemne, otros abiertos en páginas marcadas con señaladores o rayadas con anotaciones de tinta y lápiz. Rapten estaba sentado junto a la ventana, con el rostro tenuemente iluminado por una lámpara de mesa, encorvado hacia un cuaderno que tenía abierto sobre las piernas. Estaba a punto de anotar algo, pero al sentir mi presencia, se incorporó y sonrió. ¿Necesitas algo?, preguntó. A ti, le respondí. Volvió su mirada al cuaderno y se quedó inmóvil como decidiendo si escribir o no. Luego puso la pluma dentro, lo cerró y se levantó de su silla mientras yo me descubría paralizada. ¿De dónde había sacado semejante respuesta? ¿Qué le iba a decir cuando lo tuviera al frente? ¿Por qué no lo había pensado mejor antes de llegar ahí? Se cruzó de brazos frente a mí sin atravesar el marco de la puerta y me pareció enorme, aunque apenas me sobrepasaba. Caí en cuenta de que nunca habíamos estado tan cerca, de pie, frente a frente. Decime, dijo él. Bueno, Carolina, ahora devolviéndonos un poco al audiovisual, más específicamente al documental, ¿nos podrías contar un poco sobre el proceso con Paciente? Yo llego a Paciente un poco por 16 Memorias, porque 16 Memorias tuvo un recorrido de festivales muy chévere, muy grande, y cuando salió un festival en Madrid, yo fui a Madrid y ahí conocí a Jorge Caballero. Pero la otra cosa con Jorge era que, no sé, no, Bagatela, que es el primer documental de Jorge, salió y en varios festivales Bagatela nos ganó el premio siempre, quedaba de primero Bagatela y de segundo 16 Memorias. Y a mí me gustó mucho Bagatela, pero también yo estaba como, bueno, ¿y quién es el que se inventó esta vaina que nos gana siempre? Qué rabia, qué rabia, qué rabia. Y en Madrid Tran conocí a Jorge y fue muy chévere, parchamos pues como la semana de festival que había tal, y cuando él ya vino aquí a Colombia a hacer Nacer, que fue su segundo documental, yo estaba aquí, también coincidimos y como que medio trabajamos un poco ahí, era más como asomarme a ver qué estaba haciendo y ahí decidimos, venga, trabajemos juntos, hagamos algo, y él me contó que su idea era hacer una historia con el sistema de salud colombiano, que a mí en principio no me parecía apasionante, aunque sí necesario, pero mi interés fundamental ahí era como trabajar con Jorge porque me gustaba mucho como su mirada. Entonces era como eso, como haber querido trabajar con alguien que había creado algo como Bagatela y luego cuando se dio la oportunidad,
chévere, listo, hagámosle, metámonos por ahí pues. ¿Y ese cuánto se demoraron en todo el proceso de investigación y, bueno, realización? Horrible, nos demoramos como 3 años, eh, más que investigando porque no conseguíamos la plata. Entonces, mientras no se conseguía la plata, pues seguíamos encontrando casos, pacientes, personajes, pero no cerrábamos la cosa. Y también había un tema que inicialmente nuestra idea era seguir sí o sí la experiencia de un paciente en estado terminal. Entonces, eso era muy difícil de conseguir ese caso. Y cuando lo conseguimos, algunas veces pues se murieron antes de que tuviéramos chance de grabarlos, digamos. Y había muchos dilemas éticos y emocionales en esa decisión. Entonces, finalmente lo que decidimos hacer fue que el documental fuera sobre el cuidador de un paciente que está terminal, no sobre el paciente terminal. También por el tema de las cosas que uno va a mostrar y lo que va a exponer y tal. Hacer el seguimiento del cuidador nos permitía tener como al paciente sin que se expusiera toda su dificultad, todo su tránsito hacia la muerte, pues. ¿Y en qué momento aparece entonces la píldora? ¿Cómo se metió en tu línea de tiempo de proyectos? La píldora aparece cuando yo ya quedo flaca, cansada, ojerosa y sin ilusiones de hacer tanta vuelta. Coincidió en el espacio-tiempo que yo estaba haciendo la novela, escribiendo la novela, finalizando Paciente y escribiendo el libro de Paciente. O sea, estas tres cosas fueron en simultánea, más que yo estaba trabajando en la W. O sea, yo estaba trabajando en radio, estaba haciendo libretos para radio. Y en ese periodo era la maestría. O sea, la maestría no es solo escribir, había que ir a clase. O sea, estaba en clase y demás. Y en ese periodo hice otro documental con Camilo sobre la madre Laura, más un artículo sobre la... O sea, yo no sé qué me pasó esos 2 años, hice demasiado. El caso es que después de esos 2 años, pues terminé frita mal, de verdad. Un día en verdad que estaba en la emisora y me dio tendinitis en las dos manos, en las dos. O sea, estaba en la emisora y yo, ¡ah! ¡Ah! Entonces, yo dije, no, no puedo escribir más, por un buen rato no voy a escribir, no solo por lo de la tendinitis, sino porque en verdad ya estaba frita mal. Entonces era, bueno, no quiero escribir, pero quiero seguir creando y quiero ser más dueña de todo el asunto, porque en Paciente, pues sí, muy parceros y todo, pero pues finalmente es la visión de Jorge y como su sueño o su anhelo de contar de tal manera. Entonces ahí me fui 2 meses a hacer el Camino de Santiago, no escribir, sino solo caminar. Y cuando volví, no sé, me pareció que estaba YouTube ahí como tan fácil de grabar los videos y editarlos. Y el tema de la mujer, pues obviamente lo tenía instalado en mí orgánicamente. Tiene mucho que ver con lo que hubiera sido la novela de mi abuela, con la experiencia de vida de mi abuela, como un montón de reflexiones que salen en la píldora. Pero entonces apareció, fue así, como necesito algo que me vuelva a dar ganas de crear y que no sea escribir y que sea completamente mío y que no sea tan sufrido como Paciente. O sea, era como, quiero algo más rápido, quiero que sea más rápido, que yo lo produzca y se vaya y que tenga yo feedback de una, porque los procesos documentales son largos, o sea, el de Paciente nos dimos garra, ok, pero cualquier proceso documental igual es largo, es largo. ¿Y tú cómo seleccionas de lo que vas a hablar en la píldora? Igual que he hecho con todo lo que he hecho y es porque siento que lo necesito decir. O sea, puede ser que se me atraviese algo y si pasa y ya no me moviliza, pues no lo menciono. Pero si siento que se va transformando, que sigue ahí, que se me siguen ocurriendo cosas, que hay como un girito de tuerca ahí, sobre todo eso, cuando encuentro como un lado inusual de lo que estoy pensando, es como, esto está raro. Eso, si le encuentro el lado inusual, de una me anima, eso es como la gasolina. Y luego de hacer este recorrido por algunos de los proyectos en los que has estado involucrada, por los distintos dispositivos narrativos y géneros y lenguajes, ¿cuál crees que es el que más te gusta? ¿Qué cosas rescatas de cada uno? ¿O cómo crees que trabajas ahora con todos ellos? No sé, creo que cada
cada formato, cada lenguaje es como el que le corresponde a cada historia. Más que el gusto por una forma de contar, es el gusto por lo que voy a contar. O sea, para mí la píldora funciona muy bien ahí en YouTube en un formato corto. No sé si me pondría a escribir un libro sobre feminismo o sobre género, por ejemplo. Me gusta contarla así. Y pienso también mucho en el tipo de audiencia al que le quiero llegar con esa historia. Creo que, por ejemplo, Paciente no la puedes meter en un formato youtubero, pero sí lo podía meter en las crónicas, por ejemplo, las crónicas de Sala de Espera. Funcionan para contar una historia como con esa desgarradura. Matar al Buda tiene que ser novela, aunque por ejemplo Matar al Buda me encantaría volverla película, ahí me tienes, una adaptación de Matar al Buda sería muy elegante. Universo anota, eso podría ser chévere. Es según la necesidad de la historia y lo que te decía también según el ánimo. ¿Nos puedes contar algo del proceso creativo, investigativo? Para cada proyecto en el que decides meterte, ¿sigues como un mismo proceso para cada uno? ¿Tienes como alguna cosa personal que te guste hacer? Tengo la hipótesis de que yo necesito perder mucho tiempo. O sea, para escribir algo en un día, necesito el día anterior para perderlo. Y ese perderlo es como un tiempo anterior que es como de divagar, como de muchas anotaciones sin sentido. Y eso sí creo que aplica para cualquier formato en el que haya trabajado. Siempre hablan mucho del dilema de la página en blanco. Yo tengo el problema de la página rebosada, digamos. Entonces yo lo que hago es ir anotando lo que se me ocurre. Si es para escribir un texto o un libreto, yo agarro y empiezo a escribir como, como incoherencias, pero que me van dando como el olor de lo que quiero. Es como darle giritos a las ideas, es como jugar con las ideas. El gran problema es que como las ideas no las puedes agarrar, entonces yo necesito ponerlas en algún lugar real. Entonces, o es escribiendo a la lata, o tengo tableros, que cuando no tengo tablero, agarro los vidrios de la casa con marcador a jugar con las ideas. Es eso, es como botarlas, y en ese camino aparece como lo que necesito investigar, aparece lo que necesito corroborar o tumbar. Yo casi siempre parto desde lo que yo creo. Y luego con la investigación digo, ah, no, estoy loca, eso no es así. O sí, yo tenía razón, esto es por aquí. Entonces la investigación se activa a partir de presupuestos que tengo yo. Y esos presupuestos los tengo de andar divagando, de andar ahí con la cabeza dando vueltas. Porque justo también sobre eso te iba a preguntar, si tú siempre has estado como en tantas cosas, ¿cuál es el filtro que tienes para finalmente decir, bueno, esto me interesa y a esto le voy a invertir mi tiempo? Yo siento que es como que siento urgencia de que algo se ha dicho. Es como que estoy atascada. Es como sentir, esto es importante que más gente lo vea, o yo estoy viendo algo que los demás no están viendo y es valioso. O sea, como decir, estoy pillándome algo y tengo que señalarlo. Es como como un poquito una angustia de que esto es importante. Entonces, por ejemplo, cuando me propusieron el documental sobre la madre Laura, que a mí ese tema no me interesaba en absoluto, y me puse a leer la biografía de esa mujer, porque era parte del trabajo del documental, yo encontré una vieja muy loca. O sea, la madre Laura es un personajazo, es una monja feminista que ella no sabía que era feminista. Eso es una locura. O sea, la vida de esa mujer es de verdad increíble. Y en ese orden de ideas, yo dije, bueno, listo, estoy haciendo el documental para Telemedellín, pero yo quiero hacer un guión, un artículo, y yo decir esto que me está, porque claro, el guión ya tenía, para el documental tenía otro director, no iba a ser lo que yo tenía para decir. Entonces me entró esa angustia y era un harakiri porque estaba súper ocupada, pero bueno, lo hice.
Lo hice porque me entró la angustia que tenía que hacerlo, pero yo me imagino que eso es como ecualización emocional, como decir, bueno, cálmate, no todo tienes que hacerlo al tiempo, vamos por partes, pero como que me dejo llevar mucho por ese rush, me entra como la angustia de que esto hay que hacerlo y termino ahí Y lo muy tienes que hacer. cargada. Sí, Bueno, y a futuro, no sé, ¿hay algo en lo que te gustaría meterte más? ¿Algo que quisieras intentar? ¿Quieres seguir con la píldora? ¿Cómo es la cosa? no, pues ahorita eso está duro, 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 porque la píldora, el año pasado yo me dediqué por entero a la píldora. O sea, a mí me encanta tomarme años sabáticos, ¿no? Yo me las doy de multimillonaria. Entonces el año pasado dije, no, no voy a trabajar, me voy a dedicar solo a la píldora. Y no agarré contratos, sino que le metí full onda a la píldora, más investigación, más tiempo, más redes, que también esa es la parte paralela del tema de YouTube, que es mamón. Y fue muy chévere porque la píldora creció y me sentí súper contenta y dije, no, estoy haciendo solo una cosa y es la cosa que quiero y no es que me paguen, sino que me nace. Entonces fue un año increíble. Pero este año con la pandemia y con el tema de la prostitución y con el tema de las denuncias de acoso contra Ciro Guerra, esas dos situaciones pusieron al canal y al contenido y a mi relación con el canal en jaque. O sea, y a eso súmale que entonces apareció un proyecto con el que estoy ahorita, que es con la Comisión de la Verdad y con Canal Capital, que me absorbió completamente el tiempo, que me encanta el proyecto, eso es lo bueno, pero orgánicamente la pobre píldora quedó ahí en stand-by porque no tengo tiempo. Aparte de que quedé como pasmada por no saber cómo seguir manejando el tema, no tengo tiempo. Pero ahora mismo la píldora está en un limbo que no sé qué voy a hacer con ella. O sea, hay días que digo, no, ya, deje así porque qué más. Pero hay algo en mí que dice, no, ahí hay algo más que hacer. No sé exactamente qué, pero ahí hay algo más que hacer. Y a las mujeres que están comenzando o que ya llevan una trayectoria, pero que como tú aspiran a poder narrar y contar historias en diferentes formatos y a través de diferentes lenguajes. Desde tu experiencia, ¿qué consejo les das para poder tener como ese punto de vista y encontrar esa voz y no tener miedo de manifestar esa voz en un país como Colombia donde no siempre es fácil hacerlo? O sea, yo tengo como muchas trancas ya a nivel personal, pues yo tengo muchas cosas que me imposibilitan ser completamente yo, pero cuando se trata de pensar y opinar, nunca tuve tranca. Entonces, yo creo que en mi personalidad, en el ser que soy, ese es mi salvavidas. Entonces, no puedo evitar usarlo. Es como que yo me imagino que hay gente como con otros recursos. O sea, si tú me conoces en una situación social, va a ser menos probable que hablemos tranquilamente que si estamos interactuando en una situación en la que el tema es lo que pienso y lo que opino. En mi caso, es como el recurso que tengo. Entonces no lo veo como algo que haya logrado, sino es como que lo que me dieron para estar aquí. Digamos que uno podría pensar en luchárselo, pero yo siento que como es algo tan natural en mí, el camino que recorrí también fue muy orgánico. O sea, como te lo venía contando ahorita, como no sé, aterrizo en el periódico, de ahí salgo al cine, de ahí paso a la novela y todo el tiempo esos universos se han ido retroalimentando. Yo creo que ese es el tema, que uno pues se aferre a lo que hace bien, a lo que siente que le permite respirar. Es como mi manera de respirar. También creo que también por eso te decía que termino asumiendo temas porque tengo la urgencia. No, no es que yo esté, claro, sí, obvio, chévere tener miles de seguidores y chévere que a un documental le vaya súper bien, obvio sí, pero la motivación principal no es esa, la motivación principal es respirar. O sea, yo necesito comunicar algo y entonces en ese orden de ideas, pues lo tengo que hacer. Entonces yo creo que es eso, si necesitan comunicar algo, just do it, no más, o sea,
es que en verdad es tan rico que vale huevo lo que te digan. Bueno, Carolina, y ya para ir cerrando, quería preguntarte, ¿qué es para ti el feminismo? No, ese tema a mí me cuestiona tanto, tanto, tanto porque ahora mismo la palabra está tan puesta sobre la mesa, tan como que se asume que todos la entendemos y que todos sabemos el sentido de eso, o que todas, porque es que el tema es que como soy mujer ya el feminismo yo lo entendí y no, a mí no me parece que uno entienda eso solo por ser mujer. Yo ahora mismo siento que es como un movimiento necesario que está teniendo como un auge y una presencia mediática súper importante, pero que hay muchas cosas que no se pueden decir y eso me parece mal para la conversación, porque, y aquí es donde va a dar pudor hablar, me va a dar miedito, y es como, yo empecé a hacer la píldora y le cayó encima el eslogan del feminismo y las banderas y los temas y bla, pero yo insisto en que esa no fue mi motivación, insisto en que eso no es lo que me motiva, e insisto en que yo hice toda mi vida sin tener conciencia del feminismo. Y a veces siento que como que está mal decir eso. Y es como, pues puede ser que está mal, pero es un hecho. O sea, yo toda mi vida crecí, todo lo que tengo y whatever, y los privilegios y whatever, todo eso pasó sin que yo pensara en eso. Entonces no tengo un afecto orgánico por el feminismo. Y siento que a veces como que lo quieren obligar a uno a sentir ese afecto. Y yo no tengo ese afecto. Es como, sí, chévere que exista, chévere que esté ahí, pero no es lo que más me motiva, no es lo que me ha dado la gasolina para todos estos proyectos que te acabo de hablar, no es lo que me dio la gasolina para la píldora, no es lo que me entusiasma para poner un tema u otro en el canal, para conversar con mis amigas o amigos. Entonces, siento que es como una presión ahí un poco extraña. Yo supongo que soy feminista, porque eso me han dicho, pero yo no he levantado esa bandera con pasión. Es que es eso, esa pasión, esa felicidad. O sea, yo más fácil te digo, soy cinéfila. Yo soy cinéfila, sí, y lo siento y me recorre el cuerpo, pero si te digo soy feminista, es que casi que te lo digo porque me están medio obligando, que porque hice un canal de YouTube en el que hablo de cosas de la mujer, entonces ahora tengo que decir eso. Como que me gustaría más abogar por eso, como que lo principal es que hay una persona que se identifica de tal o y manera y que para ser feliz merece acceder a X y Y cosas, y ya. Gracias por escucharnos. No te pierdas ninguna de nuestras entrevistas de esta serie de conversaciones Mujeres que narran mujeres. Hasta la próxima. Este podcast es una producción del Festival Cine en Femenino gracias al apoyo de Fundación Mujeres Audiovisual, Proimágenes Colombia y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.